Y cambiamos de tema y vamos con la segunda entrega de Enrique Muñiz sobre el reto de la Ciudad de México en materia de movilidad. Parte de las acciones que se han fortalecido en la Ciudad de México y que han sido bien adoptadas por la población es el uso de la ecobici como medio de transporte para eficientar la movilidad en la capital. Hasta el 9 de febrero de este año, Ecobici registró 46.660.000 viajes. Estas son las cicloestaciones que a lo largo del tiempo se han ido modernizando y ampliando para llegar a más usuarios que ven en la bicicleta una forma más ágil y saludable de moverse. Esta es la conectividad que se busca en materia de transporte público realizar en la Ciudad de México. Por ejemplo, Ecobici y Metrobús. Todo para agilizar la movilidad de los capitalinos. Y para poder desarrollar el ciclismo como medio de transporte, se han tenido que habilitar ciclovías como la ubicada en Paseo de la Reforma. Esta es la nueva imagen de la ciclovía ubicada en Paseo de la Reforma, derivada de la próxima inauguración de la línea 7 del Metrobús. Y aunque el crecimiento en el uso de la bicicleta con fines de transporte ha aumentado, los expertos en la materia detallan lo que hace falta para fortalecer esta opción de movilidad. Ahora tenemos que pensar Ecobici 2 acá, ¿verdad? Para los universitarios, para las preparatorias, para Tlalpan, para Coyoacán, para la zona plana de Xochimilco, en donde ya hay un mercado natural, digamos, donde vive la población joven. Y como parte de los transportes sustentables, la Ciudad de México ha volteado hacia los taxis híbridos y los bicitaxis, los cuales fueron regulados en la zona centro en septiembre del año pasado. Los taxis híbridos colaboran en el ahorro de combustible y la emisión de contaminantes. Son capaces de dar 1000 kilómetros por tanque de combustible y cuentan con una carga eléctrica que puede durar hasta un mes, mientras que los bicitaxis son adecuados para distancias cortas y con un tiempo de traslado más rápido, principalmente en zonas de alta concentración vehicular, aunque para mejorar la movilidad en cualquier parte del mundo se requiere de una elevada cultura ciudadana. Tenemos que, como automovilistas, como peatones, como ciclistas, como motociclistas, ser muy respetuosos uno de otros porque no lo somos. Con imágenes de Andrés Brito, Enrique Muñiz, 21 Noticias.